Copiolemo he hecho de la nada y me conseguí el terreno. Fui donde el obispo, pertenecía, todo a la iglesia del arzobispado. Siendo que es un privilegio escuchar a Rosmarie, yo creo que todos los que nos dedicamos a la cultura, al patrimonio, todos aquellos hemos siempre tenido una gran admiración por tu trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Bicentenario en Acción. Estamos en el Hotel Araucano de Concepción haciendo este programa y estamos con dos nuevos invitados. Hoy día el tema es arte y cultura en la región del Biobío y en Chile. Y para eso hemos invitado a dos personas que son sumamente importantes en el tema de la cultura en nuestra región. Me refiero a Rosmarie Prim-Becker, que está con nosotras. Bienvenida, Rosmarie. ¿Cómo está? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Rosmarie es una mujer que en primera instancia lo que más le ha preocupado a ella ha sido tener jardines infantiles para las mujeres en los campos chilenos. Es una artista visual, ha fundado también una corporación que ayuda a las bordadoras de Copiolemo, así que tenemos mucho que conversar con ella. Pero además nos acompaña Hansel Silva, periodista, gestor cultural, un hombre muy conocido en nuestra región del Biobío y además hoy día también director del Museo Casacano de Rere. ¿Usted conoce Rere? Rere está en la 8ª región de Chile. Vamos con las preguntas para que conversemos de todo un poco. Rosmarie, ¿qué la motiva a quedarse en Chile? ¿Cuándo llega? ¿Qué la hace quedarse? ¿Cómo llega acá? ¿Cómo? ¿A Chile? A Chile, sí. Pero el amor me trajo para acá. Ah, ya. Sí, pero hace mucho tiempo ya. ¿Eso fue el en amor los años chileno? 1963 llegué a Chile. Bastante tiempo, ¿cierto? En el año 1963. 63. ¿Y quién es el culpable? ¿Cómo se llama? Eduardo Meissner, mi marido, lamentablemente fallecido hace ya casi 5 años. Yo lo conocía en mi pueblo natal, en un momento muy breve, muy increíble. Después de una oración de mi padre, cuando salió de la iglesia me dijo, mijito, hoy es el 15 de agosto, Asunción de la Virgen, como era muy mariano, he rezado mucho por ti para que encuentres un buen marido. Mira qué bueno. Y era un 15 de agosto y muy tiempo después, no costó más que una media hora cuando me lo presentaron. Mira qué maravilla. Y él ya iba a retornar a Bonn, donde estudiaba. ¿Todo esto en Alemania? Todo es en mi pueblo natal. Yo también estaba de vacaciones. ¿Usted también estaba de vacaciones? Claro, así fue, el flechazo, Y se fue de nuevo, pero me dice, ¿puedo llevar su dirección, y anotó mi número telefónico porque yo también trabajaba en Bonn y así comenzó y de repente me llama y se concierta así un amor realmente a la segunda vista fulminante. Mira qué maravilla. Sí. Qué hermosa historia. El amor llegó a usted, la tocó. ¿Y se radica en Chile, pero se radica en Copiolemo, se radica en Yumbel? ¿Dónde se radica? Ellos de Copiolemo, los fines de semana, tenían una casa de campo, mis suegros. Cuando llegué de novia yo, con los anillos, pero entonces buscaron una fecha para el casamiento. Y hablaron del Club Concepción, yo no tenía idea qué pasa ahí, qué sé yo. Entonces dije, ¿por qué no hacemos una fiesta en el campo? Tan parecido como mi pueblo natal. Increíble, sería fantástico. Y mis suegros dijeron que sí, en esa época era bastante difícil, sin luz eléctrica. Para los
trago y todo eso tuvieron que traer barras de hielo. Claro. Y todo, velas, que es muy romántico, pero yo lo encontré increíble. Y todos los invitados y mis suegros quedaban muy conformes con la idea de la nueva mujer que se incorporaba a la familia. Eso, maravilloso. Sí. Y pasamos de ahí a otra pregunta que tiene que ver, ¿cómo nace esto de las bordadoras de Copiolemo? Bueno, pasaron 10 años y siempre estaba preocupada de la pobreza. Realmente era muy precaria todo. Participaba durante la misa, digamos, observaba y rezaba que Dios me ilumina en qué manera podría yo cooperar algo, porque yo tenía todo y había tanta escasez. Y hice un viaje a Alemania después de 10 años, porque el motivo de esa tardanza fue que tenía miedo de los aviones. Entonces yo, que me decía que era mujer de fe, tenía miedo ¿dónde a volar? está la fe? De repente me cuestioné, no puede ser. Empecé a hacer una manda, yo soy muy católica y cuento todo así como es la cosa. Y bueno, hice la manda y cuando terminé la manda, llegué a la casa y se había llegado una comadre mía y me dice, Rosmarie, yo voy en 15 días más a Alemania con el Singkreis del señor Junge, ese coro alemán que hay, y hay un asiento libre. Ella no tenía ni idea, nadie que tenía miedo al avión. Le dije, estoy lista, perfecto. Yo voy. Dígale, yo voy. Y en la tarde llega el rato y le digo, yo en 15 días más voy a Alemania para ver mi familia, ¿no? Y bueno, todo resultó y yo me propuse no dejar nada en el tintero. Todas las buenas ideas, realizarlas, no. Y de repente en Alemania tenía la idea, porque en esa época el escudo de Concepción, digamos, de Chile, versus marco alemán, una brecha enorme. Con un marco podía cambiar el mundo. Entonces, de repente tenía yo así como una inspiración, hablar con el cura del pueblo para hacer una Navidad para los niños. Y la colecta fue gigante, fue enorme. Un saco de plata, llegué a Chile, le dije, mira, no voy a gastar ni un peso para la Navidad con esa plata, eso vamos a hacer nosotros. Y que necesita Chile es educación, por lo tanto, ¿qué falta aquí? Un jardín infantil. Jardines infantiles. Sí, y la Universidad de Concepción, donde yo fui a golpear la puerta para alumnos en práctica, dijeron que sí. Que sí, y todo se dio con una facilidad enorme y me sobró plata para habilitar 3 jardines más en Agua de la Gloria, Chaimávida y Lirquén. Agua de la Gloria, Chaimávida. Y vidrios planos, Lirquén. En vidrios planos, Lirquén. Sí. Mira, Felipe, tú eres de allá. Mira, en Penco, Lirquén queda en Penco para los que no saben. Oye, ¿tú conoces? Sí, él vive allá. Capaz ha sido alumno, ¿no? Capaz. Entonces Sí, fueron finalmente puede 4 preguntar. jardines infantiles. Sí, 4. 4 sí. jardines Pero infantiles. Copiolemo he hecho de la nada. Y me conseguí, el terreno. Fui donde el obispo, pertenecía, todo a la iglesia del arzobispado. Al arzobispado. Y fui a hablar con Manuel Sánchez, el obispo. Mi hijita, tómate todo que quiere, que necesita, ahí está. Mira qué maravilla. Y me elegí, buena compañía, gente de mucha cualidad y me hicieron un trabajo. Nadie me engañó,
todo fluía. Correcto. No como en la fantástico. actualidad en Chile, que eso Oye, habría sido... imagínate, otros se habían chupado la plata. Exacto. Ahora con el escándalo de la Con el fundación. escándalo Qué de las pena, fundaciones se chuparon ¿cierto? las plata. Pero eso es otro tema, señora Caballero. Entonces, ya estamos con que en tu juventud, digamos, te Sí. preocupaste de la educación, fundaste estos jardines infantiles y luego, insisto, con las bordadoras de Copiolemo, porque claro. es la historia No. que nosotros también queremos No. conocer. Justamente paralelamente a la instalación de los jardines, enseñé a bordar. Existía un centro de madres donde hicieron esa cosa de crochet, Sí, esas cosas claro. menores, ¿no es cierto? Pero yo había visto en una revista, Paula, mira que son importantes las publicaciones, la boradora de la Isla Negra, donde Pablo Neruda tenía su linda casa. No, todos deberíamos conocerlo, ¿no es cierto? Sí. La Tú casa has de ido Pablo Sí, es muy Neruda linda, sí. es hermosa, ¿No es cierto? es precioso. Todo en Isla Negra es muy lindo. Claro. Entonces le dije, y salió un reportaje importante en esa revista, le dije, podría ser un camino para la gente que vive en el campo, van a ser la motivación distinta a lo del mar. Y así fue. Maravilloso. Y ahí nacen las bordadoras de Copiolemo, Claro. que hasta Hasta hoy hoy día, 51 años, estoy ya a trabajando cargo. con ellas. Mm. ¿Y qué hacen ellas? ¿Dónde se juntan? ¿Qué obras han realizado? Mira, yo sé hay que han hecho cosas muy interesantes. muchos, digamos, muchas exposiciones. También tenemos un centro artesanal muy importante en Copiolemo. Entonces ahí vienen a comprar, muchos extranjeros también. Es bastante turístico el asunto y cada vez más. Y ahora el proyecto que tengo es fundar una cafetería al lado del centro artesanal. Hay un espacio y ese espacio los vecinos me la van a dar, o bueno, me van a dar a mí, nada me pertenece, pero van a hacer ahí una cafetería y la casa de tal me van a donar otra familia. Entonces se comprometieron frente a todo el mundo, entonces yo creo pronto vamos a tener una... Va a mejorar el centro Claro. de venta y turístico. ¡Qué maravilla! Porque es importante, donde hay un museo o algo por el estilo, hay que tener una cafetería. Para mejorar la experiencia del turista, ¿cierto? No sé. ¡Qué Cierto, maravilla! pero Me claro. encanta. Sí. Bueno, todavía queda mucho por conversar, Rosmarie, falta mucho por conocer de la trayectoria, de la historia, de todo lo que has vivido en Chile, apoyando a los Sí. chilenos con esta mentalidad que te ha obligado siempre a estar ayudando y entregando conocimiento. Ujú. Hay un dicho que dice que cuando uno ve a alguien que está complicado, no le tiene que regalar las cosas, sino que enseñarle cómo ganarse el pan. Y a propósito de gente inquieta, tenemos aquí al periodista Hansel Silva, que también es un hombre que ama la educación, Sí, pues. la cultura. Y Hansel, me gustaría que nos hablaras de uno de tus proyectos, yo lo veo como uno de tus proyectos más sentido, que es la Corporación Aldea Rural. ¿Qué compone toda esa...? Hola Marisol, hola queridos amigos, Rosmarie, es un placer estar aquí contigo. Yo pensé que iba a decir a propósito del pan, porque estamos aquí para conversar sobre cultura, pero mira, no puedo no partir diciendo que es un privilegio escuchar a Rosmarie. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la cultura, al patrimonio, todos aquellos hemos siempre tenido una gran admiración por tu trabajo y por el trabajo de tu marido Eduardo Meissner, así que es una conversación para mí muy importante y por supuesto además por esas cosas de la vida. El pueblo de Herrere, donde yo trabajo en el Museo Casacano, es vecino de Copiolemo y de alguna manera nos convoca no solo el territorio, sino también esa intención y ese anhelo de que se desarrollen a través del turismo, a través del patrimonio. Nosotros en Herrere también tenemos las artesanas que hicieron, así como ustedes hicieron
para el Papa Juan Pablo II El tapiz papal en el año 87, cuando el Papa Juan Pablo II vino a Chile. Rere aportó a ese encuentro en el Club Hípico Marisol los cupones de la señora Norma Montoya, que es Tesoro Humano Vivo, que fue la que se distribuyó la Eucaristía para todos los feligreses. Así que estamos muy contentos porque hay muchas cosas que nos unen, Rere, Copiulemu, Concepción y por supuesto en el trabajo de Eduardo y de Rosmarie. Y se me fue la pregunta. A propósito de eso, ¿Ah? a propósito de eso, del trabajo de Eduardo Meissner, un tremendo artista también de la zona, se está preparando justamente, y esto es una exclusiva, porque se está preparando una exposición, se me van las cosas, una exposición justamente de Eduardo Meissner, que era el esposo de nuestra invitada y que tú vas a llevar a Rere. Sí, bueno, escuchaba a Rosmarie, casi todos los que estamos en esta sala, en el Hotel Araucano, a quien a propósito agradezco, Rosmarie, que nos dé este espacio, y recordar además que aquí en el hotel se hicieron las jornadas culturales de invierno. ¿Te recuerdas que era el punto cultural de la ciudad de Concepción? Quiso Dios, diría Rosmarie, que es muy mariana, y tú también estabas en una exposición hace unos meses atrás en el Centro Cultural Hualpén. Sí. Nos llegó la invitación sobre una exposición de las obras de Eduardo Meissner y coincidimos ahí los tres. Coincidimos, ahí Rosmarie, estábamos los tres, yo acompañando y Rosmarie en la actividad, y tú también. Sí, y nos encontramos con unas obras maravillosas de Eduardo sobre... De casas de adobe. De casas de adobe. Que yo amé. ¿Y qué fue lo primero que dije yo en el cóctel? Rosmarie, te quiero comprometer que una vez que termine la exposición en el Centro Cultural Hualpén, esto vaya a Rere. Y Rosmarie, con esa generosidad de siempre, nos dijo que sí, estamos a puertas ya de montar esta exposición, y coincidió además que Marisol en un café el otro día le dije, oye, va esta exposición, ¿por qué no hacemos un programa para conversar sobre la obra de Eduardo y Rosmarie y de la exposición? Y aquí, querido amigo, estamos, ¿no es cierto? Habemos entrevista, como dice. Aquí estamos, preparando la exposición y hablando de este gran trabajo que nos une a todos. Yo tengo que decir que la exposición de las casas de adobe a mí me trae, pero maravillosos recuerdos, Rosmarie. Porque en Las Condes, en la década del 60, se construyó una casa quinta maravillosa, donde yo tuve el honor de crecer. Y nunca... No sé por qué, por esas cosas de la vida, nunca le sacamos una foto a la casona. Nunca tuvimos una foto de esa gran casona que era, imagínate esas casas quintas maravillosas, y cuando vi esa exposición se me vino todo eso al alma. De hecho, hice una foto de uno de los frontis y se lo envié a mi grupo familiar, y todos ponían corazones porque entendían muy bien el significado de ese recuerdo que evocan esas pinturas de Eduardo, que es uno de los temas que Eduardo trató en Hansel. Tú lo puedes decir mejor que yo. Bueno, está la mentora de la obra, ¿qué voy a contar yo? No, pero ¿Cómo surgen las obras de las casas de adobe? Preguntaría yo. Claro. Sí, porque todos los años se fue a la Terma de Catillo a hacer su obra, digamos, por escrito, lo escrito, novela o cosa técnica de arquitectura, etcétera, etcétera. Y entonces en la mañana trabajaba con su máquina y todos los textos importantes lo ha hecho allá. Y en la tarde, después de la siesta, se fue con su blog de dibujo al pueblo a dibujar la casa de Otto, que le encantaron. ¿Y de qué año está esta colección, estas obras? ¿Te acuerdas? Qué terrible, hoy nunca... ¿Me recuerdas? Sí, pongámosle 30 años atrás. Hace 30 años atrás. Claro, más o menos, sí. Entonces, oye, y yo también hago cerámica, y también con la materia prima, en la tierra chilena. He hecho no sé cuántas exposiciones. Oh, me encanta. Y tengo una sala de exposiciones. Ahí hicimos una entrevista, ¿recuerdas? Sí, por supuesto. Yo quiero conocer ese lugar porque igual me he aprendido a enamorar del arte y la cultura con esta amistad que tenemos con Hansel hace 25 años. Acompáñame a esta inauguración, acompáñame a esta exposición, vamos al lanzamiento del libro. Claro. Y yo me he ido empapando de todo lo que es la cultura de la región del Biobío. Sí, un aporte. Hansel, a propósito de eso, yo creo que de todas tus obras y de todo lo que has hecho,
el Museo Casa Cano para ti, ¿qué importancia tiene, qué relevancia tiene en ti como persona? Bueno, el Museo Casa Cano es una casa patronal que debe tener 150 años, que era de la familia más rica del pueblo de Herrere. Sus terrenos llegaban desde Herrere hasta Concepción y también era muy católica esa familia. Igual que tú, Rosemary, la última de las Cano murió sin hijos, sin descendencia. Yo siempre digo no haberla conocido en esa época, ¿no es cierto? Para que no se perdiera la plata. Y donó toda su fortuna a la Iglesia Católica, Rosemary. Doña Catalina Cano Betancourt, de hecho está enterrada en la iglesia en Herrere, porque en esa época la gente que hacía eso se les reconocía de esa manera. Y esta casa, que estuvo un tiempo abandonada, en el terremoto del 2010 fue traspasada en comodato a la corporación en la que yo trabajo, que es una corporación como la tuya que administra colegios, jardines infantiles, y se restauró y fue declarada legado bicentenario del Estado de Chile el 2014. Y desde esa época estamos haciendo un centro cultural, estamos haciendo museo, estamos haciendo gestión, y lo lindo, al igual que tú pensabas que ahora al centro de ventas y de exposiciones de las artesanas hay que poner una cafetería, es mejorar el turismo. Entonces el museo ha contribuido, Marisol lo sabe, a mejorar el turismo en Herrere, porque estos pueblos, estas localidades, la única manera que salgan adelante es a través del turismo patrimonial y que la gente valore su historia. Maravilloso. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos a conversar con nuestros dos invitados, Hansel Silva y Rosemary. Y estamos de vuelta, estoy en Hotel Araucano junto a nuestro equipo. Hotel Araucano en Concepción está frente a la Plaza Independencia de la ciudad de Concepción. Y usted, si se quiere alojar en este lugar, puede entrar a www.hotelaraucano.cl. Y si quiere ver nuestros programas, hay varios canales de la región del Biobío que nos están transmitiendo para que usted pueda también vernos, ya sea a través de redes sociales o también por televisión. Y con nuestros invitados estábamos hablando como acerca del patrimonio, de las historias, de lo que recuerda Rosemary, y estaba contando también algunas anécdotas que tienen que ver con todas estas cosas que van pasando en la vida. Yo quería saber acerca de un Cristo Redentor que hoy está en Copiulemo, y yo lo veía pero no sabía, y resulta que usted tiene mucho que ver con eso. Sí, pues. Mire, cuénteme un poco de ese Cristo Redentor que está... En el año 1976, ahí fuimos a Europa porque Hervaro había ganado el Gran Premio del Salón Sur. Y para 1997 invitan a Hervaro a Río de Janeiro a hacer una exponencia de su prótesis ocular, que se había doctorado en eso en Alemania, y lo invitaron a Río, y no me quiso llevar porque no teníamos plata, como el año anterior habíamos gastado tanto. Y yo cuando lo llevo al ferrocarril a decir chao, me bajó una tristeza y una casi rabia, porque no soy de eso de rabia, pero molesta. Dijo, era la oportunidad para llevarme, para conocer América Latina. Así lo despedí, con un efecto increíble. A una semana después, un par de días, llega un telegrama y dice, mijita, te espero martes 13, Río de Janeiro, LAN, Chile. Te envió los pasajes, ¿Ah? ¿Con los pasajes? No, tal cual. ¿Ya? Me mandó a decir. Yo tuve que, entonces yo fui a LAN, Chile,
Y con mi telegrama, lamentablemente dicen que ya no hay, y él no era de teléfono, no tenía idea dónde estaba en Río. Ya. Nunca llamaba por teléfono, era demasiado molestoso para él. Y entonces hablo allá, qué pena, porque otro servicio aéreo no me servía lleva para nada. Yo me despido, me voy, paso y me dicen, señora, venga. En ese momento se liberó un asiento de una señora. Primer milagro. Qué Segundo, maravilla. yo fui al correo y me encuentro con la señora Leighton, una amiga, y le cuento todo lo que me pasaba. Oh, yo tengo un hijo en Río y tengo una plantita, me la puedes llevar si tú vas, qué sé yo. Pero claro, pero es un peligro terrible porque no tengo plata. Mira, si tú necesitas, saca de los $1000 que te voy a dar. Y imagínate. Bueno, el tercer paso fue a la gobernación por mi pasaporte. No tenía nada en orden, entonces hablé con el señor Storaca, que era una persona importante en esa época, y le dije, mira mi telegrama. Se reía y dice, quédate conmigo, mijito. Así una broma. Claro. Y me consiguió todo. Digamos, el lunes en la tarde fue en tren nocturno. Llegué perfectamente en la hora señalada ahí a Río de Janeiro, ahí hermano, ahí. ¡Oh, qué emoción! ¡Qué maravilla! Porque sí, fue muy, muy... Claro, porque en ese minuto no eran los celulares como ahora, que dónde vienes, que... Pero... ¡Qué atroz! Mira lo picaresca que se a la mejor luna de miel, dice. Sí. Claro, de todas maneras. No, esa cosa tropical, perdóname. Fue la luna de miel maravillosa. Sí, no, lindo. Entonces quedamos una semana más para conocer Minas Gerais. Minas Gerais. Permíteme, Rosmarie, sí contextualizar una cosa, porque Rosmarie habla de Eduardo Meissner. Para los que nos están viendo, es uno de los grandes prohombres de la cultura de la región del Biobío. Él es de la Universidad de Concepción, fue fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Concepción. Y del arte. Del Biobío. Del Biobío, tú me ayudas. Fue impulsor además de la creación del Teatro Pencopolitano o el Teatro Regional del Biobío en la ciudad, y un destacado artista que estudió en Alemania y que es considerado realmente una persona que influyó en el desarrollo cultural de la región del Biobío, que estuvo cerca de más de 60 años casada contigo. 56 años, y que tiene una bella historia de amor, y que entre otras cosas ha dado fruto a la anécdota que está contando Rosmarie, que le preguntábamos cómo nace este Cristo, el Cristo de Copiolemo, que es un Cristo que cuando uno va a Yumbel o va a Cabrero o va a Los Ángeles lo ve a orilla de camino. A orilla de camino por Copiolemo. Y ahí es lo que está contando Rosmarie. ¿Qué tuvo que ver ella con este Cristo? Claro, ella va a Río de Janeiro y... Claro, y yo creo ese fue el motivo por el cual todo resultó. Porque a la vuelta del viaje de Río, voy al taller de Enrique Ordóñez, que murió hace un poco, y veo en un rincón el gran escultor, artista de la U de Concepción, en una esquina la cabeza del Cristo, pero es igual que el Cristo Redentor, le dije, empolvado ahí, qué cosa increíble. Y me contó la historia que un sacerdote de Talcahuano le había encargado, pero encontró demasiado grande y ahí quedó botado. Y en ese momento veo la figura entera, como en Río, el Redentor, frente ahí en la entrada del pueblo de Copiolemo. Y le lo manifiesto. Me dice, Rosmarie, te lo regalo, pero tú tienes que preocuparte del resto. El resto fueron esculpir las manos, que son muy expresivas, muy lindas, y hacerlo en piedra, etcétera. Conseguirte los maestros, tiene que ser no cualquier maestro tampoco,
Entonces, yo fui con esa misión, pero feliz de la vida, con esa, digamos, con ese proyecto. Y rezando, le dije, Dios, tú tienes que mostrarme los signos, si tú quieres que hacemos un monumento ahí, no es cualquier cosa, ¿cierto? Y de repente empecé a buscar los medios y los elementos para tal cosa, y todo me salió, pero de una perfección rápido. Buenos maestros, el señor von der Silberge, el gran realizador. El realizador, abuelo de la ex senadora Jacqueline y del actual senador Enrique Enrique. Claro. Sí. Él mandó la gente y yo me conseguí la alimentación para esa gente en el pueblo. ¿Estamos, señor director? Estamos. Quiero darle las gracias, tus palabras de cierre, Rosemary. Gracias. Oye, realmente muy interesante para que quede en la memoria, sobre todo de los jóvenes que vienen, que no es cierto, atrás de nosotros, no tiene novedad, siempre es novedad. Y hablar contigo es parte de hablar de la historia de la región, así que siempre es grato hacer ese registro. Sí. Sí, realmente. Muchas gracias, Rosemary Hansen. Bueno, agradecerte la invitación, agradecer a Rosemary la generosidad en un cóctel haberle pedido la exposición de su marido Eduardo Meissner, y que esa exposición va a estar en unos días más en Rere. La invitación es a visitarla, a disfrutarla, y por supuesto, permíteme un recuerdo, la última vez que vi a tu marido con vida fue en una concierto de la Orquesta Sinfónica de Concepción, y fue muy emocionante. Era fundador. El fundador, además, él me vino a saludar, creo que ya estaba con un problema de vista, y me tomó las manos, y lo quiero recordar siempre con emoción, y me las besó, Eduardo. Mira. Y eso para mí ha sido muy significativo. Fue una persona que no alcancé a compartir tanto, pero demostraba la generosidad y el talento de todos los que nos dedicamos al arte y al patrimonio. Así que gracias, Rosemary, en nombre de Herrere, por esta generosidad. Gracias, Marisol, por este espacio. Muchas gracias a ustedes, y ya saben, síganos a través de nuestras redes sociales. Tenemos nuestro canal de YouTube, Bicentenario TV, y queremos también agradecer, por supuesto, a la boutique Patricio Arévalo, que está en el local 27 en la Galería Italia, aquí en pleno centro de la ciudad de Concepción. Y por supuesto, agradecer a Hotel Araucano. Alójate con nosotros, alójate en Hotel Araucano, www.hotelaraucano.cl. Si Dios no dispone otra cosa, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Gracias.